Capítulo 4. El perdón. El poder liberador del perdón consiste en que sólo cuando perdonamos nos damos cuenta que en realidad no hay nada que perdonar. Tremenda liberación. No nos referimos al perdón como comúnmente lo ha utilizado la teología dentro de un contexto dual y de culpabilidad, el cual se asocia al hecho de que porque somos buenos, perdonamos las acciones de los malos que han pecado contra nosotros o contra alguien más. El perdón dual y generalizado se basa en que alguien o algo nos hizo algo y nosotros perdonamos o viceversa. Entonces estamos reafirmando la existencia del mundo ilusorio con un otro y un yo, es decir, un victimario y una víctima, cuando en realidad solo hay uno. Aquí hablaremos del perdón como la experiencia amorosa no dualista de soltar, aceptar, pasar por alto, descansar en el ser, y al hacerlo nos damos cuenta que no hay acciones malas ni buenas, solo son acciones, que nosotros las percibimos como malas o buenas, al interpretarlas o darles el significado que el sistema de pensamiento del ego les otorga, juicio, de acuerdo a las creencias, paradigmas y esquemas que hemos adoptado en el pasado, ayudados y reforzados por aspectos culturales, geográficos, históricos, sociales, etc. Cuando de alguna manera tu paz se ve amenazada o perturbada, afirma lo siguiente: no conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Libro de texto de un curso de milagros. Como ya dijimos en el capítulo anterior, cuando estamos sintiendo que algo nos está molestando de alguna manera, así sea la más mínima alteración, es porque ya hemos interpretado algo, le hemos dado significado. Recordemos que lo que nos afecta en realidad no son las acciones, pues son neutras, sino nuestra interpretación de ellas. Cuando reconocemos que este personaje, el yo falso, que creemos ser, no sabe nada, hemos abierto la puerta a la verdad y se la hemos cerrado al ego, aunque él te quiera hacer ver lo contrario, queriéndote convencer de que lo sabe todo. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Está tratando de enseñarte lo que eres, si bien él mismo no lo sabe. El ego no es más que un experto en crear confusión. No entiende nada más. Como maestro, pues, el ego está completamente confundido y solo causa confusión. Aun si pudieses hacer caso omiso del Espíritu Santo, lo cual es imposible, no podrías aprender nada del ego porque el ego no sabe nada. Libro de texto de un curso de milagros. El perdón es un proceso que se va dando al elegir de nuevo, en este caso elegir un nuevo maestro para nuestro sistema de pensamiento, al Espíritu Santo, el Cristo o yo superior, en vez del ego, es decir, elegir el amor, la paz y la inocencia en vez del miedo, el conflicto y la culpabilidad. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. Libro de texto de un curso de milagros. En sí, mediante el perdón se propicia el milagro que habla el libro Un curso de milagros, el cual es la corrección de la percepción equivocada de la verdad. Por ejemplo, la creencia de la realidad del sistema de pensamiento del ego y su dominio, el cual nos dice que somos un cuerpo en un mundo físico y separado de Dios. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Un curso de milagros. En realidad, no hay nada que perdonar si solo vemos la inocencia más allá de la aparente culpa, pues todos somos inocentes. Así nos veía Jesús cuando estaba clavado en la cruz. Tal vez el momento aparentemente de mayor crisis, según el mundo. Cuando exclamó, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», quizás lo que quiso enseñarnos fue,
Padre, no le tomes en cuenta o pásales por alto esto que hacen. Tú y yo sabemos que son inocentes y siempre lo serán. El perdón no es para arreglar o cambiar las cosas en el mundo. Es el proceso a través del cual dejamos de proteger o identificarnos con el sistema de pensamiento ego y nos ponemos bajo la directriz del Espíritu Santo, para no dejarnos distraer precisamente por las ilusiones que conforman el mundo. De manera que se corrija el error en la mente, no en el mundo de las formas, que no es más que el reflejo de lo que la mente errada proyecta. Si no hubiese culpa inconsciente en la mente, no habría mundo proyectado, solo habría amor, Dios. El perdón simplemente cambia la interpretación que le adjudicamos a este mundo, para poderlo ver como lo que es, una ilusión, un sueño, y así no sentirnos afectados por él. Por consiguiente, no tenemos que perdonarnos porque no hemos pecado, ni hay en realidad nada ni nadie a quien perdonar, sino recordar o reconocer lo que realmente somos. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Libro de texto de un curso de milagros. Mediante el perdón dejamos de estar haciendo historias de lo que sentimos al interpretar, enjuiciar, etiquetar, analizar, calificar, etc. Nos brindamos la oportunidad de permitir que las cosas sean como son, confiando en cada momento presente, sin dejar que las emociones nos distraigan, solo sentirlas, sin hacer historias de ellas. Y eso es dejar de proteger nuestro sistema de pensamientos ego. Haz simplemente esto. Permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que tú eres y de lo que Dios es. Todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo. Todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que ella piensa que es verdadero o falso, bueno o malo. De todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. No conserves nada. No traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que, sea cual sea su procedencia, hayas aprendido con anterioridad. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso, y con las manos completamente vacías, ve a tu Dios. Un curso de milagros. Aunque recomendamos ampliamente las enseñanzas del libro Un curso de milagros para la realización o reconocimiento del ser, llámese salvación, iluminación, despertar o liberación a través del perdón, también reconocemos que no es el único camino. Sin embargo, aclaramos que sea cual sea las enseñanzas que decidamos leer o seguir, hagámoslo con el Espíritu Santo o mente recta y no con el sistema de pensamiento ego. Observemos lo que ha pasado con las enseñanzas de la Biblia aplicadas desde esa perspectiva, o con cualquiera escritura de contenido espiritual a lo largo de la historia, incluso con un curso de milagros, aunque éste nos diga que dejemos todas las creencias a un lado. El personaje o el ego es el que siempre tiende a adherirse a un sistema metódico de creencias, en donde pululan los rituales y las ideas de lo que es espiritual y lo que no, enmarcados en la dualidad como lo real. De cualquier forma, podemos estar seguros que, si nuestra intención de perdonar para sanar es honesta, el proceso que nos sintamos inclinados a seguir será el perfecto para nosotros en ese momento. Un curso de milagros solo es un camino más, y ponemos la palabra camino entre comillas para efectos de comprensión en la dualidad en que nos experimentamos, pues en realidad es un viaje, un recorrido, sin distancia. El camino no es arduo, pero es muy diferente. Libro de texto de un curso de milagros. El camino no es difícil ni complicado, es muy simple. Se nos hace difícil por nuestra identificación con el ego, pero en sí es sencillo, pues solo hay que elegir de nuevo. No hay nada especial que hacer en este mundo, simplemente reconocer que no sabemos, recordamos, nada de lo que realmente somos.
pues hasta ahora solo hemos reaccionado o respondido a ese sistema como a un programa que, aunque está espectacularmente bien estructurado, es ilusorio y efímero. Cuando nos damos cuenta de esto y elegimos no seguir identificándonos o reaccionando a este, surge la conciencia del ser, que un curso de milagros llama Espíritu Santo. Otras corrientes o disciplinas lo llaman el Cristo, el Maestro interno, el Yo superior, etc., por ser aparentemente nuevo para nosotros y diametralmente opuesto a lo que estamos acostumbrados, no confiamos en él. No obstante, siempre ha estado ahí y no hay nada más en realidad. Por eso se nos hace aparentemente difícil, pero en la medida que lo recordamos, al experimentarlo a través del perdón, de soltar, de sentir sin juzgar ni justificar, de vivir en un estado de completa aceptación de lo que es, el camino se hace más simple de lo que pensamos. Es más, nos damos cuenta que no hay camino, somos el camino. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí, en vez de a tu ego, en busca de consejo. Los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta es la única elección cuerda que puedes hacer. Libro de texto de un curso de milagros. Debido a nuestra identificación con el ego, creemos que el mundo ilusorio y todo lo que lo compone es la causa y nosotros somos el efecto, lo cual nos hace experimentarnos como víctimas o verdugos todo el tiempo, pero en realidad no lo somos. Todo es una proyección de nuestra mente inconsciente. Sin embargo, en este gran sueño, obra de teatro o película que creemos es nuestra vida, estamos convencidos que somos seres humanos cuya fuente y valía proviene del mundo como causa, por lo tanto, tiene el poder de afectarnos. Pero el proceso del perdón nos recuerda que no somos esta experiencia, que el mundo no es nuestro hogar ni tiene el poder de afectarnos. Toda esa culpabilidad que experimentamos como miedo surge a la superficie desde nuestro inconsciente para ser sanado, de tal forma que no son los eventos ni los personajes o este mundo de formas lo que se sana al ser perdonado, sino la mente que está soñando o proyectando todo esto. No obstante, como estamos tan identificados con ese mundo externo de las formas, el camino para perdonar lo que está dentro es perdonando lo que parece estar fuera. Ese miedo y cualquiera de sus manifestaciones con el que el ego perpetúa la separación, mediante la proyección y percepción distorsionada de la realidad, el Espíritu Santo lo usa como una oportunidad para que apliquemos el perdón y nos demos cuenta de que solo el amor es real y es lo que somos, liberando así la mente cautiva por el ego. Aunque el perdón se aplique en este nivel de la forma, porque es en el que creemos encontrarnos, es para sanar la mente. Vivimos, nos experimentamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La Biblia lo expresa en varias oportunidades. Jesús es claro cuando dice: «Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Juan 17, 14, 16. Con el perdón le cambiamos el propósito al mundo, ya que perdonando recordamos quiénes somos realmente y nuestra única función, ser felices. Realmente no tenemos otra misión, ningún otro propósito primario o real. Claro está que nos referimos a la felicidad que parece darnos el mundo, ni tampoco a la tranquilidad que a veces nos brinda, sino a la paz que nos habló Jesús el Cristo. Pero entonces, ¿cómo experimentar o acercarnos a ese estado de conciencia? ¿Cómo recordar quiénes somos? Precisamente de esto nos habla en un curso de milagros, la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, el Bhagavad Gita y la mayoría de las escrituras a través de la historia. No hay otro camino sino la salvación, la iluminación, el despertar o la liberación a través de ejercer el perdón, porque así nos damos cuenta que en realidad no hay nada que perdonar. El perdón es un aspecto del amor que nos permite ver los acontecimientos de la vida desde otro punto de vista, el de la gracia.
Perdonar es simplemente no hacer historias con relación a lo que estemos sintiendo o esté sucediendo, porque hemos reconocido que no sabemos nada. Así damos un paso al sistema de pensamiento del Espíritu Santo o Maestro interno, quien corrige la percepción equivocada, permitiendo que aflore lo que realmente somos, la paz, el amor, la felicidad y la plenitud, desvaneciéndose el miedo y la culpabilidad enraizados en el inconsciente, en cualquiera de sus formas, malestar, rencor, ira, sufrimiento, dolor o placer, tristeza, etc. La pregunta que salta del ego es: ¿cuándo debemos perdonar? Esta surge con mucha frecuencia entre los participantes de los conversatorios y conferencias que realizamos. La respuesta es: siempre. Aunque mis respuestas aparentemente son variadas en las diferentes ocasiones, en realidad es la misma. Algunas veces contesto: 500 millones de veces al día. Claro, está exagerando un poco. Otras veces les digo: todas las veces que se presente la ocasión. Muchas veces contesto como le dijo mi amado Jesús a Pedro: 70 veces 7, lo que quiere decir una y otra vez, o sea, siempre. En otras palabras, hasta cuando seas consciente que en realidad no hay nada que perdonar o porque ya no nos afecta, pues somos libres, santos, sanos, perfectos, es decir, somos lo que somos, todo uno, amor, Dios. Practiquemos. Sueñas con un desierto, donde los espejismos te gobiernan y atormentan, y sin embargo, esas imágenes vienen de ti. El Padre no creó el desierto y tu hogar sigue estando con él. Para regresar, perdona a tu hermano porque sólo entonces te perdonas a ti mismo. La desaparición del universo de Gary R. Renard. Los 3 pasos del verdadero perdón. Primer paso: identificar la causa de nuestro sentir y nuestra reacción. Es decir, la causa de lo que nos desestabiliza, de lo que nos hace sufrir, llorar, airarnos, resentirnos, experimentar conflicto, dolor, etc. Dichas reacciones son debido a que creemos que estamos atrapados en un mundo de formas, en donde somos las víctimas o los victimarios irremediablemente. O sea, creemos que la causa de nuestra angustia o incomodidad es externa, ya sea que esté en nuestro cuerpo, en otros cuerpos o en las situaciones con las que nos relacionamos. Identificar la causa significa la corrección de la percepción equivocada de la realidad y por ende el propósito del milagro se ha cumplido. El milagro, esa corrección, nos dice que la causa de nuestro sentir y reacción está en la mente errada, que ha elegido al sistema de pensamiento ego como su guía en vez del Espíritu Santo o al Cristo. En otras palabras, nos damos cuenta que la mente está soñando, proyectando o representando los personajes, objetos y situaciones para poder expulsar y ver nuestra culpa inconsciente fuera de nosotros. Es decir, en realidad no hay nadie afuera ni está sucediendo nada. Esto nos lleva al segundo paso. Segundo paso: dejar ir, soltar, perdonar, desapegarnos. Aunque somos responsables, no somos culpables. Y hay una gran diferencia entre culpabilidad, que es miedo, y responsabilidad, que es poder. Como responsables, entonces podemos elegir de nuevo, o sea, decidir perdonar las imágenes proyectadas por la mente que es una sola y está soñando, o proyectando este mundo, que no es más que un efecto ilusorio, un sueño. Como dijo Albert Einstein, el mundo que vemos no es más que una ilusión óptica del inconsciente. Por lo tanto, si es una ilusión, en realidad nada ha sucedido, somos inocentes. Todos somos el santo e inocente Hijo de Dios, el Cristo. Cuando perdonamos, dejamos ir o soltamos lo que el sistema de pensamiento ego nos dice. En realidad, no hay nada que perder porque no hay nada separado de nosotros, pues todos somos uno. Entonces lo aceptamos y solo sentimos lo que estamos sintiendo, sin interpretar, sin hacer historias, sin prestar atención a lo que el ego diga, califique o etiquete. Solo sentimos y soltamos. No sabemos por qué estamos sintiendo eso, ni lo vamos a averiguar.
esto es sentir sintiendo, sin pensar. No lo aceptamos con resignación o porque toca, eso es del ego, es más de lo mismo, sino con confianza y gratitud porque sabemos que lo que está sucediendo en el sueño es un regalo que nos muestra qué sanar, qué obstáculo salvar, pasar por alto o trascender para poder experimentar nuestra herencia natural, el amor, la paz y la felicidad. El segundo paso es observar la negación del ego a la verdad o al amor, y al hacernos conscientes de su intromisión, se desvanece esa negación. Ahora el tercer paso ya está ahí, porque simplemente siempre ha estado esperando por nosotros. No tenemos que hacer nada con el ego, excepto observarlo y decir no va más. Con este paso negamos la falsa percepción que tenemos de la verdad, es decir, negamos la negación del ego, y al hacer eso, automáticamente sucede el tercer paso. Tercer paso. Sanamos por la reinterpretación o corrección del Espíritu Santo. En los dos primeros pasos de este proceso se requiere de nuestra cooperación. Se nos pide una pequeña dosis de voluntad. En el tercero no. De hecho, nosotros no damos el tercer paso, solo lo aceptamos. Tampoco el Espíritu Santo toma el tercer paso. Él es el tercer paso. Ahora el Espíritu Santo o el Ser, que ha estado y hemos sido siempre, solo que no éramos conscientes, reinterpreta, corrige o sana esas imágenes que son proyectadas desde el inconsciente. El Espíritu Santo, que es la memoria de Dios en nosotros, reinstaura la verdad o realidad de lo que somos, desvaneciendo todas esas imágenes de pecado, culpa, miedo, sufrimiento, sacrificio, victimización y especialidad que creemos ver en el mundo en general o en nuestro círculo más cercano. Imágenes que ha proyectado la mente errada para sustituir al amor que somos. La expiación o función del Espíritu Santo es la total reorientación del sentido acerca de nosotros mismos, el que le damos al mundo, además de nuestra convicción en el especialismo, para darnos cuenta una vez más que el mundo del tiempo y el espacio no es más que un constructo, una invención o fabricación de nuestra imaginación, y por lo tanto no tiene sentido tratar de arreglarlo. Esta práctica del perdón la debemos hacer no solamente cuando nuestra paz se ve amenazada, sino en todo momento, pues ella nos permite estar atentos de nuestros pensamientos, sentimientos y proyecciones, es decir, ser conscientes de a quién estamos siguiendo, si al Espíritu Santo o al ego. Nos entrena a estar vigilantes, alertas, conscientes en cada momento presente, sin dejarnos distraer de la mente errada, incesante y parlanchina. Con esta práctica tan increíblemente simple, pero que el sistema de pensamiento ego nos ha hecho creer tan difícil, es que garantizamos la experiencia de lo que un curso de milagros llama el sueño feliz, el estado previo al despertar, iluminación o salvación. Recordemos que lo que hacemos en un desierto es salir de él, no regalarlo ni arreglarlo, simplemente lo abandonamos, y con respecto al sueño, tampoco es cambiarlo por otro sueño ni mejorarlo, simplemente nos despertamos.